¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva sesión en este seminario sobre el mensaje de 1888 en español. En esta nueva sesión vamos a estudiar acerca de una historia que envuelve a uno de los mensajeros del mensaje de 1888 en Minneapolis, el doctor Elliot Wagoner. Él escribió un libro que se llama El Pacto Eterno. Así que vamos a tocar esta historia maravillosa que nos ayudará o nos introducirá a los temas posteriores en relación a los pactos y cómo esto se relaciona con la justificación por la fe misma presentada en Minneapolis. Así que quiero comenzar relatando lo que ocurrió en 1882. Elliot Wagoner, a la edad de 27 años, recién egresado de medicina, acompañó a su padre a una reunión campestre en Healdsburg, California, donde su padre era uno de los predicadores, y también estaba presente allí la hermana Elena de White. En una parte de su vida, donde Elena G. de White estaba enferma, sentía que estaba muriendo. Un año atrás su esposo había muerto, pero Dios le dio la fuerza para predicar en una noche específicamente, y el pastor Wagoner estaba presente. En su relato nos dice que él estaba sentado y de repente parecía que la carpa se iluminaba y quedó asombrado. Y le fue mostrado por primera vez que Cristo lo amaba, que Cristo, el sacrificio que hizo, lo hizo por él y para él. Y a partir de ese momento, él tomó la decisión de buscar a Cristo en la Biblia y así presentarlo al mundo entero. Y así sucedió. En el año de 1883, un año después, él fue invitado por su padre a ser auxiliar coeditor de Señales de los Tiempos. En 1884 fue invitado para ser maestro en el seminario bíblico. Allí conoció a Alonzo Jones y compartieron sus enseñanzas. También Alonzo Jones vino a ser participante de Señales de los Tiempos. En esas publicaciones, en esa revista, E.J. Wagoner publicaba, como ya habíamos dicho, su enseñanza o su investigación con respecto a la ley en Gálatas. Pero no solamente ese era el tema que él abordaba en Señales de los Tiempos. Él también abordaba el tema de los pactos. Y si recordamos, despertó específicamente entre el liderazgo una oposición tremenda que se llevó hasta la misma conferencia de 1888, donde Wagoner también presentó sus puntos de vista en relación a la justificación por la fe con la ley en Gálatas y lo relacionado a los pactos. Alrededor de ese tiempo se acordaron 10 reuniones con Wagoner y los opositores, por así decirlo. 6 reuniones eran para Wagoner para presentar sus puntos de vista, y 4 de esas reuniones eran para Urias Smith y su comitiva. Después de esto, por providencia divina, E.J. Wagoner pudo colocar
en las escuelas sabáticas 3 trimestres, donde él expresaba su enseñanza acerca de los pactos. Posteriormente, Urias Smith y otros pusieron también en la escuela sabática sus puntos de vista posterior a cuando lo publicó Wagoner. Y como nosotros sabemos, E.J. Wagoner fue enviado a Inglaterra. Sin embargo, antes de esto, Elena G. de White ya tenía claro, pues Dios le había mostrado quién, aunque en realidad no se trata de quién tenía la razón, sino qué era lo que enseñaba verdaderamente la Biblia. Y quiero leer a continuación una carta o parte de una carta que ella le envía al propio Urias Smith, donde él le dice varias cosas, pero una de ellas, como vamos a leer a continuación, le dice: ustedes están malgastando sus energías para contradecir lo que Dios está mostrando a través de E.J. Wagoner. Dice lo siguiente: anteanoche se me mostró que las evidencias en relación con los pactos eran claras y convincentes. Usted mismo, Urias Smith, el pastor Dan Jones, el hermano Porter y otros están malgastando en vano sus poderes de investigación a fin de sostener una posición sobre los pactos que es discordante con la posición que el hermano Wagoner ha presentado. Si hubieran recibido la luz que brilló, no habría imitado ni caminado en la misma forma de interpretar y desvirtuar las escrituras, y aquí lo compara cómo lo hicieron los judíos. Engañaron al pueblo, hicieron falsedades. La cuestión del pacto es clara. Noten, Elena G. de White dice: la cuestión del pacto es clara y será recibida por toda mente sincera y sin prejuicios. Pero fui llevada allí donde el Señor me dio una vislumbre del tema. Usted ha dado la espalda a la plena luz, debido a su temor de tener que aceptar el asunto de la ley en Gálatas. Elena G. de White lo tenía claro, pues Dios le había mostrado en visión no quién tenía la razón, sino la verdad que enseñaba la Biblia con respecto a los pactos. Aunque en ese momento Elena G. de White, Dios no le había mostrado cuál era el asunto, cuál era la ley que presentaba Gálatas capítulo 3, versículo 24. Pero sí tenía luz clara con respecto a los pactos. Y ella le dice al pastor Urias Smith: usted no quiere aceptar los pactos porque automáticamente usted aceptaría la enseñanza acerca de la ley en Gálatas. Y como decía, E.J. Wagoner fue enviado a Inglaterra a ser editor de una revista allá llamada La Verdad Presente. Hasta ahora yo solo he conocido que por lo menos en ese tiempo él era el único editor de esa revista. En realidad fue enviado como un misionero a ese lugar. Ya veremos por qué. E.J. Wagoner había escrito, tenía un documento con respecto a los pactos de 40 páginas. Y él lo envió a una comisión publicadora que se encontraba en Estados Unidos, la cual Dios tenía el propósito para esa comisión publicadora. Fue fundada en 1887. Tenía el propósito específicamente de que esa comisión publicara el tema más maravilloso, el tema de justificación por la fe, presentado por Alonzo Jones, Elliot Wagoner y quizá algún pastor más. O sea, Dios levantó a esa comisión para que fuese una bendición, pero se convirtió en una maldición. Pues cuando Wagoner les envió ese documento, no lo publicaron, no lo quisieron publicar. Y a continuación vamos a leer una carta que da testimonio de esto. La carta la escribió
W. C. Wilcox, que era editor asistente de Señales de los Tiempos y miembro de la comisión publicadora, Esta carta se la envió a F. D. Starr, que también era miembro de esa comisión publicadora, y esta se la envió el 22 de agosto de 1895. Dice así: lamento haber retenido por tanto tiempo el manuscrito del pastor Wagoner sobre el pacto eterno. Tengo ciertas críticas que hacerle. No puedo referirlas en detalle debido a que lo que tengo que criticar impregna la totalidad de los artículos. Y sigue a continuación 5 páginas en las que expone sus reparos o su crítica. Hay muchas pequeñas críticas a hacer, pero son de carácter menor en comparación con la crítica principal que acabo de presentar. Estoy persuadido de que hay serias objeciones a las publicaciones de ese manuscrito en su estado actual. Es verdad, preciosa verdad, hay muchas cosas excelentes que no han escrito nunca antes sobre el tema, pero a mi parecer contiene también lo que es erróneo. Wilcox lo que realmente está diciendo aquí es que como miembro él podía revisar el material y a él le parecía que E.J. Wagoner sí era preciosa verdad, sí nunca nadie había escrito algo tan maravilloso sobre el tema, sí, pero tengo cosas que criticarle, tengo reparos que hacerle a esto. Y no fue publicado, aunque él dice que se arrepintió de no haberlo hecho. En la siguiente carta que vamos a leer, tenemos la misma evidencia de que no se publicaron los escritos de Wagoner. Esta carta es de A. O. Tait a W. C. White, hijo de Elena G. de White, el 7 de octubre de 1895. No sé si él era también miembro de la comisión, pero él conocía la política que se manejaba en esa comisión. Dice, sugiere que debería animarse a los pastores Jones, Prescott y Wagoner a que aparten 3 o 4 meses por año para escribir esos folletos, artículos y libros. Yo también he pensado en lo mismo y lo he puesto en diversas ocasiones, pero usted sabe, hermano White, William White, que hay un fuerte sentimiento en la comisión publicadora, de forma que tan pronto como se le presenta un manuscrito de una de esas personas mencionadas, se dispone a votar en su contra sin examinarlo. Le diré con franqueza, hermano White, que hay una buena cantidad de hombres aún en Wallow Creek que no ven luz en esa bendita verdad referente a la justicia de Cristo, que nos ha estado viniendo como un diluvio de bendición desde la asamblea de la Asociación General en Minneapolis. La experiencia de esa verdad es lo que a tantos les está faltando, y no tratan a los demás como hermanos ni como a la compra de la sangre de Cristo. Así pues, me parece que hay una barrera en nuestra comisión publicadora que impide cualquier progreso en la línea de conseguir que se publiquen los folletos y artículos de esos hermanos a los que se refiere. Bien, aquí tenemos un testimonio de A. O. Tait. Le escribe a William White, donde le dice, yo sugiero que la comisión debe publicar escritos de Jones, del pastor Prescott y de E.J. Wagoner. Pero no han querido publicarlas debido a que hay un sentimiento de prejuicio en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el liderazgo estaba en contra de ellos y porque el liderazgo abarcaba o controlaba todas las cosas. Pero E.J. Wagoner no se amedrentó. Quizás se sintió, pero él estaba contento porque a pesar de este rechazo que recibió y de otros, él le fue para bien a él. Y a continuación vamos a leer esta carta que él le envía a Elena G. de White. Recordemos que mientras Wagoner estaba en Inglaterra, Elena de White se encontraba en Australia,
Y él escribe el 31 de diciembre de 1895 lo siguiente: hay un libro que ha venido ocupando especialmente mi mente desde el primer invierno en que comencé a enseñar en Wallow Creek, 1889-1890, del que comencé hace 3 años a escribir el manuscrito. He reescrito todo lo que redacté con anterioridad y le he ido añadiendo de vez en cuando, pero he sido grandemente impedido. No lo lamento, pues que la demora ha permitido que el tema resulte más claro para mi propia mente. Debiera decir que escribí 40 páginas del manuscrito este invierno, pero las he desechado una tras otra a medida que el tema se iba abriendo ante mí en mayor claridad. Trata sobre el pacto eterno o promesas de Dios a Israel. Últimamente he podido escribir más sobre él, y la luz brilla ahora tan claramente que siento que el Señor desea que lo termine de una vez. Espero ser pronto liberado del trabajo rutinario en la medida necesaria para poder acabarlo. Cuando haya terminado, le enviaré una copia a Australia para que lo examine. Bueno, Wagoner no se amedrentó. Él dice, bueno, no lo quisieron publicar, pero yo me siento impresionado a profundizar más en el tema. Quizás no estaba completo, quizás le faltaba, y Dios le fue mostrando a Wagoner o le fue dando más detalles con respecto a este tema. Y por eso, encontramos un gran material con respecto a ese tema. Él lo publicó. No tenía los recursos para publicarlo como un libro, porque recordemos que él fue enviado a Inglaterra para sostener esa revista, pero no tenía recursos. Era realmente un misionero que no tenía recursos. Era terrible la situación económica en la que él trabajaba. Pero a pesar de eso, veamos cómo Dios levanta hombres en todas las épocas. Ponen todo para la obra de Dios. Y él, aunque no tenía dinero para publicar su libro, él lo fue publicando semanalmente en La Verdad Presente. Durante un año, más de 40 artículos que fue publicando semanalmente. Y sí, llegó a publicarlo como un libro en el año de 1900. Y reconozco que él en ese libro incluyó 2 artículos por lo menos que sí que sí contenía ideas panteístas. Pero los artículos que fue publicando semanalmente realmente contenían verdad, preciosa verdad pura. Ahora, quiero leer la siguiente carta que Elena G. de White le envió a Wagoner el 26 de agosto de 1898, donde ella le dice a Wagoner: me gustaría que vinieras a Australia. Veamos. Querido hermano y hermana Wagoner, cuán feliz me sentiría de poder verles y visitarles. He deseado tanto que nos visitaran en Australia, pero han pasado ya algunos años desde que consideré a la Asociación General como la voz de Dios, y por lo tanto, no siento ningún deseo de escribir, aunque vez tras vez he estado a punto de pedir que haga una visita a Australia. ¿Podría hacerla? Por favor, escríbanos si puede. Le escribo ahora porque quiero, y también su hijo, William White, que nos visite en Australia. Creemos que La Verdad Presente, su revista, es la mejor revista publicada por nuestro pueblo. Estaría tan complacida si pudiera venir a Australia. 2 cosas vemos aquí. Ella invita a Wagoner para que apoye en Australia. Pero no solo eso, dice la carta que ella reconoce que esa revista, La Verdad Presente, y repito, no sé si había otro editor. Lo que sí es que él era el único que sostenía esa revista en cuanto a escritura. Una carta más.
Esta no fue publicada, pero es carta 29, 12 de febrero de 1899. Dice: querido hermano Wagoner, William White y el hermano Daniels y yo misma hemos hablado respecto a que usted y su familia vengan a este país. Todos estuvimos de acuerdo en que le necesitamos aquí para enseñar Biblia en nuestro seminario. Le pido que venga a este país tan pronto como sienta que es el momento oportuno para hacerlo. Yo creo que E.J. Wagoner quería ir. Sin embargo, esa visita que estaban planificando no se pudo concretar. No se pudo concretar. Pero Elena de White no era la única que reconocía que La Verdad Presente era la mejor revista publicada por el pueblo de Dios adventista. En la siguiente carta, Augsburg, quien se había opuesto en 1888, le envía esta carta a Elena G. de White el 29 de mayo de 1899. El hermano Augsburg estaba convencido de que Wagoner sí iba a ir a Australia. Pero repito, no se pudo concretar esa visita. Dice la carta: me alegra que pueda contar con el hermano Wagoner en Australia por un tiempo. Estoy seguro de que hará mucho bien. Pienso que ha sido y sigue siendo empleado por el Señor, más que ningún otro entre nosotros, para descubrir verdades de importancia vital para nuestro pueblo en este tiempo. Mi opinión sobre el hermano Wagoner y su obra ha cambiado grandemente desde Minneapolis. Estoy seguro de que será una gran bendición para la obra en Australia mientras esté allí. Trabaja arduamente, realizando una buena parte del tiempo una doble tarea, predicando tanto o más que cualquier otro pastor y editando La Verdad Presente. Pienso que La Verdad Presente es realmente la mejor revista en todo el mundo, y lo pienso desde hace ya tiempo. El pastor Augsburg dice que él reconoce que se opuso al pastor E.J. Wagoner en Minneapolis, pero ahora él considera que la revista La Verdad Presente que estaba editando E.J. Wagoner es la mejor revista publicada. ¿Por qué? Porque se estaba publicando en esa revista el Pacto Eterno. Bien, vamos a leer a continuación otra carta. Esta carta fue por A.G. Daniels, que le escribe a William White el 12 de mayo de 1902. Nuestro pueblo recibirá una gran bendición al leer ese libro. Ignoro si lo ha examinado detenidamente o no. Su título es El Pacto Eterno, de E.J. Wagoner. Da una idea de lo abarcante de su contenido. Nos traslada al corazón mismo del gran evangelio de Cristo. Expone el plan de Dios de salvar al mundo por la gracia mediante la fe en Cristo. Hace sonar esa gran nota de la Reforma llamada justificación por la fe. Expone la debilidad y locura del pacto de las obras. El libro trata realmente de la gran cuestión que tanto agitó a nuestro pueblo en Minneapolis. Y hasta donde yo sepa, es la única obra maestra que se haya escrito sobre el tema, desde el encuentro en Minneapolis. Muchos han escrito para nuestras publicaciones, la hermana White, los hermanos Wagoner, Jones, Wilcox, pero El Pacto Eterno es la única obra mayor dedicada a ese tema, a ese gran tema que se haya escrito hasta hoy. Y no solamente el pastor A.G. Daniels. He conocido que diversidad de pastores a lo largo de la historia adventista reconocen que después del apóstol Pablo, E.J. Wagoner ha sido utilizado por Dios para presentar este tema de una manera maravillosa, clara, sencilla, solamente con la Escritura. Ahora, para concluir, quiero leer a continuación palabras de E.J. Wagoner
con respecto a su libro. Dice lo siguiente: las páginas que siguen tienen por objeto ayudar a todos aquellos que deseen estudiar los preceptos y promesas de la Biblia en su verdadero contexto. El autor sería el último en pensar que este libro tenga la última palabra sobre el tema principal o sobre cualquiera de sus partes. Eso no puede jamás suceder en este mundo. El relato del amor de Dios es inagotable. Es tan infinito como Dios mismo. Estas páginas tienen por objeto animar a un estudio más profundo del tema. Pero eso no significa que tenga dudas en cuanto a la veracidad de lo que aquí presento. Lejos de eso, el estudio subsiguiente del tema no invalidará los principios aquí establecidos, sino que más bien profundizará en esa misma línea. No escribo esto con espíritu de ostentación, sino porque sé en quién he creído y tengo confianza en mi Maestro. No hay nada original, ni procura alguna de originalidad, solamente la transcripción de unas pocas de las riquezas de Cristo. Si el lector obtiene la mitad de la bendición que obtuvo quien lo escribió, habrá valido la pena. Yo recomiendo que ustedes estudien este libro. Yo lo he estudiado y sinceramente me he quedado sorprendido de la manera tan maravillosa en cómo él explica el tema de las promesas de Dios a Abraham, las promesas de Dios a Israel y las promesas de Dios para ti y para mí. En el siguiente estudio, en la siguiente sesión, vamos a tomar los textos bíblicos que E.J. Waggoner utilizaba para presentar su estudio con respecto a los pactos. Así que te animo para que me acompañes en el siguiente estudio.